declarada monumento histórico, artístico, la Alcazaba de Badajoz es considerada una de las mejores de España y es de las más grandes del mundo. Representa el origen de la ciudad de Badajoz y su visita nos transportará hasta la época almohade. Señoras y señores, Salamu alaikum, muy buenos días. Asentada junto al río Guadiana, fue fundada en el año 875 por Ibn Marwan. Badajoz, en la época musulmana, se caracterizó por periodos de gobierno independiente y florecimiento de la ciudad. Badajoz, Batalius, una ciudad que se asienta junto a las aguas del Guadiana que bañan sus orillas. Fue fundada en el año 875 por Ibn Marwan. Esta época musulmana dio esplendor y florecimiento a la ciudad. Badajoz se caracterizó por su lucha contra el poder central del Califato de Córdoba, los reinos cristianos y otros reinos musulmanes. Durante 400 años vive su máxima prosperidad bajo la presencia árabe y fue la ciudad más importante íntegramente fundada por musulmanes. Batalius fue un reino musulmán y así queda impreso en su carácter e historia. 1000 años han pasado y aún sigue viva la esencia musulmana de su fundación. Su arquitectura, su cultura y su tradición siguen impregnadas de la huella musulmana, hoy recuperada y dignificada. Guillermo Kurz, director del Museo de Badajoz, nos explica con detenimiento la huella musulmana y la formación de Batalius. La cultura islámica de alguna manera quedó olvidada durante muchos años en la península ibérica. Hubo grandes arabistas y grandes intentos de diferentes intelectuales de darlo a conocer, y desde el siglo XIX al presente pues se ha ido recuperando el conocimiento de lo que fue la época andalusí, de lo que hubo en la península ibérica en época islámica. Y entonces pues nosotros tenemos nuestra parte pequeñita, pero recordando que la presencia islámica en el territorio también fue una de sus épocas, que no todo es el hombre de Neandertal, ni fenicios ni griegos, sino que hay otro momento que es de otra manera. Esta es la sala de Islam, pasa por favor. Aquí tenemos un plano de lo que fue la taifa de Badajoz. Aquí tienes una idea de cómo era de grande el territorio de la primera taifa después del hundimiento del califato de la Fitna en el 1022. De hecho, aquí tenemos estas piezas excepcionales, la lápida funeraria de Sabur. Sabur fue el gobernador del territorio occidental del califato. Fíjate los adornos florales, este es un cúfico excelente. Y aquí una pieza excepcional. Es la base de un trono de época andalusí, posiblemente taifa, la cual un tablero que había en medio servía para que el jayib o el que fuera se sentara ahí flanqueado por leones. No nos olvidemos que el león en toda la Edad Media, incluso hoy en día, hasta hace nada, es el símbolo de la realeza. Esto nos da una idea de lo que era la ciudad en época andalusí. Hemos visto lo islámico propiamente dicho, pero ahora vamos a ver una cosa que es anterior pero que se utilizó después. Aquí tenemos, por ejemplo, una clásica columna, pilar de época visigoda, con los símbolos típicos, la cruz griega, pero aquí veremos que han borrado la cruz, lo han utilizado ya para en época islámica, se ve todavía los restos de la cruz. De esto tenemos algunos otros ejemplos, como este. ¿Veis aquí? Que es también lo mismo, una pieza cristiana con la simbología perfectamente eclesiástica de la Trinidad, pero ahí tenemos que la cruz le han roto dos brazos para descristianizarla y poderla utilizar en otra construcción.
Los pacenses se sienten orgullosos de este pasado musulmán. Saben que la riqueza cultural e histórica de la ciudad tiene su base en la formación árabe de Batalius, de su esplendor en esa época, y así es como lo sienten y valoran. Los orígenes de la ciudad de Badajoz tenemos constancia documentada de que es una fundación musulmana, sobre un asentamiento preexistente, pero la fundación es musulmana. Se establece como año concreto el 875, aunque se sabe que antes ya también había población musulmana aquí, de mano de Ibn Marwan el-Jiliki, un personaje fascinante de unas dimensiones históricas extraordinarias, con el que la ciudad está indisolublemente unida. Badajoz se impregna de la magia y el embrujo de su pasado árabe. Su esencia se dibuja en cada rincón de la ciudad antigua. La cultura musulmana deja un pozo, no nos olvidemos que esta ciudad, bajo el nombre de Batalius y con algunos otros variables, es musulmana durante varios siglos, lo que hace que quede una huella indeleble, sobre todo en lo que el viento de la historia se lleva menos, que es la arquitectura, es lo concreto. Por ejemplo, la alcazaba, y como consecuencia de la alcazaba una serie de elementos constructivos, de fórmulas técnicas en algunas artesanías, en algunas costumbres y algunas maneras de actuar de la población, de manera que aunque Badajoz ya dejó de ser un punto musulmán hace más de 800 años, pero todavía ese sustrato, ese peso queda en el aroma, sobre todo cuando estamos circulando por la alcazaba o por elementos como los que tenemos ahora en la espalda, ¿no?, que nos retrotraen a una dependencia de otra cultura y de otras formas que son muy interesantes. La alcazaba, patrimonio histórico-artístico de la ciudad, esconde tras sus muros los tesoros de ese pasado esplendoroso, donde la presencia musulmana dejó su huella y le imprimió carácter. Es además paso obligado hacia la nueva Badajoz, una ciudad moderna y cosmopolita, donde hoy en día hay una de las comunidades islámicas más importantes de España en cuanto a tolerancia, convivencia e integración, lo mismo que sucedió en los momentos de su formación y esplendor, donde la convivencia y el crisol de culturas y religiones convivían en paz en este marco idílico. Batalius. Badajoz musulmana ha sido una referencia en todo el Andalus, empezando desde el siglo IX, desde el año 875, que ha sido fundada por Abdurrahman bin Marwan, hasta el 1227, el fin de la etapa musulmana. Esa etapa musulmana ha sido una etapa floreciente culturalmente, ha sido una referencia a nivel del Andalus, un reino aftasí que ofreció culturalmente o convirtió a Badajoz en una estancia para autores, para poetas, que hasta el momento podíamos encontrar referencias de esta época. Podíamos en cualquier biblioteca árabe encontrar los libros del filólogo Ibn Sid el-Bataliosi, que hoy los universitarios conocen sus libros. También no podemos olvidar el libro, una copia del Sagrado Corán, que es de las copias más antiguas que están conservadas actualmente, escritas a manos. Estamos hablando de Ali el-Bataliosi. Sin duda, Badajoz ha representado una época que hoy todos los pacenses, todos de Badajoz, somos orgullosos de aquella época, incluyendo musulmanes y no musulmanes. En el tiempo en que Badajoz es un enclave netamente musulmán, es un panorama de una gran riqueza el que podemos observar si nos aproximamos a él, tanto en acontecimientos como en personajes.
porque todos los grandes personajes, todos los grandes elementos de la cultura, de una manera o de otra, siempre confluyen en algún momento en Badajoz. Por ejemplo, ese gran personaje que fue Ibn Marwan, al que, sin exagerar demasiado, se podía comparar en algún caso con el propio Cid Campeador, como un hombre que era un gran guerrero, que era un gran político, que tenía una gran capacidad de liderazgo, que se imponía incluso a sus propios reyes, porque por su política y por su capacidad maniobrera y como táctico, Ibn Marwan, que por cierto Badajoz lo tiene recordado en un monumento, en una estatua preciosa, donde aparece en toda su arrogancia, en una expresión que da muy clara idea de cuáles eran sus virtualidades. Badajoz, que en un momento determinado o en unos momentos determinados es un gran foco militar, un gran punto militar, en otros momentos se convierte en la corte más brillante en el terreno cultural de todo, no solo del Al-Ándalus, sino incluso de toda la península ibérica, de toda España, equiparable a lo que en algún momento sería después Sevilla o lo que sería Toledo, en aquella etapa de los haftásidas con el que en castellano nosotros llamamos Al-Mudafar el Victorioso, que convierte a Badajoz en una corte de un esplendor cultural extraordinario. Después va decayendo, después hay etapas en que quienes imperan pues son algunas facciones doctrinariamente más rudas, como pueden ser los almorávides o como pueden ser los almohades, hasta que finalmente es absorbida de nuevo por el poder de Córdoba, y ahí se encuentra cuando es ocupada por los cristianos ya a principios del siglo XIII. Cualquier ciudad es un organismo vivo que va evolucionando con el tiempo, que crece, que gana cosas, que otras las pierde, pero que siempre tiene un elemento de referencia indispensable, que en este caso es la Alcazaba. La Alcazaba de Badajoz, que pese a los avatares que la ciudad ha experimentado a lo largo del tiempo, sigue no solo manteniéndose, sino recreciendo su interés histórico, porque ha sido reconstruida, ha sido puesta en valor en muchas ocasiones, y este es un referente imprescindible. Badajoz ahora mismo pues tiene, no sé, 20 veces más población o 40 veces más población que cuando la fundaron los árabes. Pero si se le quitara el referente de este pequeño gorgojito de poco más de 6 hectáreas que es la Alcazaba de Badajoz, Badajoz dejaría de ser Badajoz. Una alcazaba que ha sido construida encima de las fortificaciones del fundador de nuestra ciudad, Badajoz, Bataliaus, en el siglo IX, y luego han terminado su construcción los almohades en el siglo XII. Hoy la alcazaba representa nuestro pasado, el pasado que nos une con nuestros vecinos, un pasado que fomenta el presente. El Ayuntamiento de Badajoz celebra anualmente las fiestas de Al-Muassasa, la Fundación Musulmana de Badajoz. Una fiesta ya es de carácter turístico regional, acude mucha gente de fuera de Badajoz, hay una participación ciudadana mayor. Hoy sentimos que esta alcazaba nos representa y nos une con todos los tejidos sociales extremeños. Y no en vano es este pasado musulmán el que se respira en sus calles, en sus fiestas e incluso en los rostros de sus gentes. يا عالم الأسرار